Dios los guarde. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Te pido bendigas a tu pueblo valiente, forzado, lleno de fe, lleno de ganas de recibir tu palabra. Y en este tiempo, Señor, queremos abrir nuestro espíritu, nuestro ser interior para recibir tu palabra, para recibir sabiduría de lo alto. Para mi Señor, tener abundante fruto en esta carrera de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Dice a toda la gloria, amén y amén. Dice, puede estar sentado, ¿no? Los que están por ahí caminando, trate de no caminar mucho. Trate de no moverse tanto. Dice Ezequiel 36, 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Y los pongáis por obra. Habitaréis la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo. Y yo seré a vosotros por Dios. Es interesante que él dice, y haré, y haré, y haré. En una oportunidad, una mujer que ya hacía 12 años con una gran hemorragia, un flujo de sangre que no paraba, quien era rechazada por su condición, quien fue obligada a estar lejos de su familia, de los suyos, porque tenía una condición considerada como inmunda, sin esperanza, con mucho dolor en su alma, sin consuelo, y atiende esa palabra, sin consuelo. Yo agradezco por favor a las personas que estén caminando que se sienten. Es el tiempo de la palabra de Dios y hay que ser reverente. Sin consuelo. Sin consuelo. Y es de lo que vamos a hablar hoy. Porque llegó el momento en el que el Señor Jesús salió a su encuentro y aunque era una multitud que había cuando Jesús dice, ¿quién me tocó? Estoy parafraseando la historia, el pasaje. Ella con su fe puesta en acción, no le importó las consecuencias que pasaría por haber entrado entre tanta gente en su condición. Ella pensaba que si tocaba el borde de su manto, entonces ella sería salva. Dice la Escritura, sería salva. No solamente dice sana, sino que dice, sería yo salva. Ella tenía una condición natural, la cual muchos o todos los presentes tenemos condiciones naturales que queremos que el Señor nos sane. Pero ella pensó un poco más allá. Ella no solamente quería ser sana de su aflicción, sino que quería ser salva. Y es importante la respuesta de Jesús, porque después de saber quién le había tocado, con ese tamaño de fe como el de esa mujer, él voltea, la mira y le dice, cobra ánimo. Cobra ánimo. No sé si recuerda hace un momento le dije que estuviera atento a la frase sin consuelo. Y ahora Jesús le dice, cobra ánimo, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Es decir, Jesús la consoló. No solamente fue sana en ese momento, sino que fue salva, dice la Escritura. Tremendo, ¿no? Amén. Y de esto es lo que vamos a hablar hoy, del Espíritu Santo como nuestro paracletos o nuestro consolador. ¿Qué significa paracletos? Antes de definirlo, vamos a Juan 14, verso 15.
Juan 14, verso 15, donde Jesús promete enviar al Espíritu Santo. Dice, ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Y yo pediré a Dios, el Padre, que envíe al Espíritu Santo, para que siempre los ayude, para que siempre esté con ustedes y les enseñe lo que es verdad. En otra versión dice, al Consolador. Al Consolador. Quiero que atienda esa palabra, que la guarde ahí en su mente. Los que no creen en Dios y solo se preocupan por lo que pasa en este mundo no pueden recibir al Espíritu Santo, porque no lo ven ni le conocen. Pero ustedes, iglesia, sí lo conocen, porque está con ustedes y siempre estará en medio de ustedes. Amén. Significa ayudador, abogado, consejero, consolador. Viene de la palabra griega parakletos, que es lo que estamos hablando. Este término hace referencia a una persona que acompaña a otra. El Espíritu Santo vino a acompañarnos. Yo lo primero que quiero que usted internalice de este mensaje es que usted, mientras esté caminando bajo la voluntad de Dios, no camina solo. Así todo el mundo se vaya, usted jamás estará solo, porque es una promesa. El Espíritu Santo, como el paracleto del creyente, es personal, es poderoso, es protector. Él preserva a los suyos. El Espíritu Santo nos convence, nos consuela, nos aconseja y nos llama a una vida santa. Por eso es que usted tiene una lucha diaria contra usted mismo. No contra los demás, sino contra usted mismo. Nos ayuda a vivir en el fruto del Espíritu. El Espíritu Santo también en la vida del creyente es similar a como en el tiempo que estuvo Jesús con sus discípulos. Yo a veces me hacía mucho esa pregunta y decía, Señor, tú caminaste con ellos, como diferente, era palpable, pero era porque no tenía una revelación del Espíritu Santo en mi vida. No tenía una relación fuerte con el Espíritu Santo. Y no es hasta tu intención de conocerle que se te revela y entiendes que Él fue enviado, fue rogado por Jesús al Padre para que lo enviara, para que nosotros más nunca estuviésemos solos. Y entonces entiendes que puedes tener una conversación, que puedo yo saber como sacerdote de mi casa, que Él habita en mi casa, que Él está conmigo mientras yo voy a mi trabajo, que Él está con mi hija mientras está en la escuela, que Él está con mi familia, con mis hermanos mientras está haciendo sus cosas, que Él está trabajando en la iglesia, que Él está trabajando en cada corazón. Entiendes que no estás solo y que los tuyos tampoco están solos. Jesús fue el consolador para sus discípulos y los enseñó a vivir en su camino. Y aunque eran imperfectos y muchas veces los desobedecían, Jesús estaba a su lado y los ayudaba a conocer y a vivir en su verdad. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en este tiempo con nosotros. Nos enseña, nos aconseja, nos anima. Dice Efesios 1:13. En Él también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Y yo le pregunto, ¿qué es usted? ¿Quién es usted? Somos una nación santa. Y luego dice, somos pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Yo le estoy dando un golpe a su identidad para que despierte. Usted es pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que hace la iglesia.
Eso es lo que hace cada uno de ustedes todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Amén. En este contexto se nos dice que el Espíritu Santo es el que nos asiste o consuela para siempre. Para siempre. Él no viene y se va. Él estará con nosotros, escuche bien esta parte, hay que atenderla, desde el momento en el que creemos y obedecemos hasta la eternidad futura. Porque sí es cierto que el Espíritu Santo puede visitar un lugar y irse, pero también es cierto que el Espíritu Santo puede hallar dónde habitar. Y habitar es estar, quedarse, vivir. Y somos nosotros templo y morada del Espíritu Santo. ¿Qué debo buscar yo? Una vida en santidad. Una vida que sea apartada del pecado. Una vida donde mi enemigo es el pecado y aborrezco el pecado porque mi Padre aborrece el pecado. Entendiendo en nuestra madurez espiritual de que van a haber pensamientos en cualquier momento, ¿cómo no? Somos un cuerpo que padece todavía. Y entendiendo esto debemos saber lidiar con eso hasta que el Señor nos mande llamado o nos venga a buscar. Pero es necesario crecer en madurez. Es necesario entender que no estamos solos. Dice también el Salmo 147. Estoy tratando de ir lo más rápido que puedo. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por su nombre. Hay un video bellísimo por allí que dice: el Dios de no sé cuántos billones de estrellas sabe mi nombre. El Dios del universo sabe tu nombre. Conoce tu tono de voz. Conoce cuando le hablas. Conoce cuando le llamas. Conoce cuando gimes, cuando tienes una necesidad. Y está ahí para atenderte. El Señor está aquí para atenderte. Amén. Y si nosotros tuviésemos que levantar la mano por haber pasado, por tener una circunstancia en nuestra vida, definitivamente todos en este salón tuviésemos que levantar la mano. Incluso ahora mismo. Y de hecho, muchos, como la mujer del flujo de sangre, con gran aflicción en su alma, hoy buscan aquí en este preciso momento, o quizás cuando vean este mensaje por alguna plataforma, buscan sanar su alma, pero no solamente con la intención de ser sanos, sino de ser salvos. Este es el verdadero mensaje del Evangelio, el Evangelio de salvación, que trae como buenas consecuencias la sanidad. Amén, sí, pero es el Evangelio de salvación, iglesia, de salvación para vida eterna. Ese es el mensaje que nosotros predicamos, el mensaje de Jesucristo, el Hijo de Dios, que descendió del cielo, que se hizo hombre, que dejó todo su señorío, todo su reinado, y pagó por cada uno de nuestros pecados para morir y resucitar y darnos vida eterna. Ese es el Evangelio que debes predicar. Ahora, Dios confía en aquellas personas que aun a pesar de su gran aflicción, le aman por encima y anhelan estar con Él todos los días de su vida hasta la eternidad. Debe existir un gozo cada vez que nosotros pasamos tiempo con Dios, de pensar cómo será. Por eso la canción dice: puedo imaginarme. No porque usted se quiera ir, porque usted tiene un propósito, tienes una asignación, sino que tienes que imaginarte esa vida con el Señor. Y ese amor, ese deseo de estar en la eternidad con el Señor. Eso es lo que nos mantiene aquí. Si Jesús no resucita y no va al cielo, la Biblia pierde toda su veracidad. Y eso es lo que nos garantiza que tenemos vida eterna. Y por eso nosotros anhelamos estar con Él todos los días, y por eso hoy confío en aquellas personas que con gran aflicción hoy en día todavía son capaces de soportar, confían en Él, pero desean estar con Él todos los días de su vida hasta la eternidad. Hoy usted está recibiendo un consuelo, porque independientemente de la aflicción que estés pasando, Dios te ha hecho una promesa de vida eterna.
Tienes vida eterna si crees en el Señor Jesucristo. Ahora aquí nos encontramos con una bienaventuranza. Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurado no tiene que ser necesariamente un llanto físico que se muestre, ¿no? Aunque dice la Escritura que llorar afea el rostro, pero hermosea el corazón. Es bueno llorar, drenar. Pero lo cierto es que ser consolado significa la manifestación más tierna de afecto de Dios hacia nosotros. Si usted se siente bien cuando su mamá o su papá o aquel ser que esté haya paz, le pone la manito en el pecho o aquí en el cuello. Yo le digo todavía a mi mamá, o estoy estresado el día a día, póngame la manito aquí atrás en la nuca. Y mi mamá me hace así. Y a mí se me quita todo. Una medicina pues que tienen las mamás hacia los hijos. Una medicina. O va usted y se la cuesta en el regazo ahí a su papá, a su mamá y se le quita todos los males. Mágicamente. ¿Verdad, Nelly? Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Mira, es la manifestación de afecto de Dios hacia sus hijos. ¿Cuántos son hijos aquí? Amén. En la literatura hebrea se representa como el suspiro amoroso de Dios. Es como que si Dios te diga, tranquilo. Imagínatelo, así como la canción. Puedes imaginarte que en este preciso instante, por la aflicción que estés pasando, el Señor te dice, tranquilo. Con esa voz pausada, serena, amorosa, de su palabra, de su verdad, de su promesa, calmando nuestro ser interior, calmando nuestras emociones, calmando nuestras inquietudes, calmando nuestras ansiedades, calmándonos. Y le hablo esto como una predicación, pero realmente esto es un ejercicio de la vida diaria, esto es una forma de vivir. Porque si no, él no hubiese dicho, bueno, yo voy a mandar a uno que los consuele todos los días, dice, todos los días, y he aquí que yo estaré con vosotros todos los días. Y todos los días son todos los días. ¿Por qué será que dice todos los días? Porque todos los días lo necesitamos. Todos los días necesitamos el Espíritu Santo y es levantarse y decirle, Señor, yo te necesito. Mire, uno antes de salir y predicar, ora y dice, Señor, que seas tú hablando, yo te necesito, porque es que no somos capaces de hacerlo sin la ayuda de Dios. Porque Él produce a sí mismo en nosotros el querer como el hacer algo. El querer hacerlo y el hacerlo. Es la obra de Dios. Es aquel que nos dice todos los días que debemos seguir avanzando y cumpliendo la voluntad de Dios. Y es la voluntad de Dios llevarnos a la eternidad. Ni un amén. ¿Y es la voluntad de Dios llevarnos a la eternidad? ¿O se quieren quedar aquí? Vamos, pues. Y ser eternamente felices con Él. Y existen, sí, como no, circunstancias en nuestra vida que forman parte del propósito muchas veces, muchas de ellas, pero nos hacen sentirnos emocionalmente mal, tristes, sin esperanza, desanimados, y llegan a veces en el momento en el que menos lo esperamos, o llegan en el momento en que sabemos que puede venir. Pero llegan. El punto es que no son ajenas a Dios. Y también nos van a hacer tomar dos decisiones. Dos. Uno, seguir haciendo la voluntad de Dios o seguir nuestra propia voluntad y nuestra propia sabiduría. A eso vinieron, a probarnos. Elías tuvo que elegir cuando se entristeció y se fue a la cueva y eligió la voluntad de Dios.
Jesús no fue diferente en el Getsemaní. Escuche bien, Jesús no fue diferente en el Getsemaní. Dice la palabra que él estaba afligido hasta la muerte, que tenía gran dolor, que sudaba como gotas de sangre, no como las de nosotros ahorita. Estamos aquí sentados con calor, pero estamos tranquilos. A nadie lo van a crucificar ahorita. Así que hay que aguantar. Porque él sabía que no sería fácil hacer la voluntad de Dios, pero que la recompensa sería aún mayor que lo que él podía sufrir. Por eso dice, menospreció el oprobio. Él, siendo Dios, pudo haberse librado. Él era Dios. Y en él habitaba corporalmente toda la deidad. Él tenía todo el poder. Es más, él tenía todo el poder para acabar con la humanidad. Ahí. Pero mayor fue el amor de Dios por cada uno de nosotros. Y él decidió hacer la voluntad de Dios. Y en ese momento particularmente, tanto en Elías, porque tuve que poner otro ejemplo, ¿no? Como en Jesús, pasó algo interesante. ¿Qué pasó cuando ellos decidieron por Dios? Ellos deciden por Dios aún por encima de sus circunstancias. Dice que les fue enviado un ángel para que los consolara. En otra versión dice para que los fortaleciera. O en otras versiones podemos encontrar para que los aconsejara. En otra versión para que los animara. En otra versión para que los alentara. En otra versión para que les dijera que deben de seguir adelante. Y fue Jesús y se levantó y cumplió con su propósito. Por doloroso que fue, menospreció el oprobio y fue exaltado hasta lo sumo, por encima de toda cabeza y de toda autoridad. Y ahora es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y ese mismo Espíritu que resucitó a Jesús es el mismo Espíritu que acompaña a los hijos de Dios, que hacen la voluntad de Dios, que también va a resucitar en el día postrero a los hijos de Dios en un cuerpo glorificado y vamos a vivir eternamente con Él. Eso también merece un gran aplauso para gloria y honra de Dios. Lo mismo sucede con nosotros cuando elegimos orar y dejar que Dios sea quien se encargue de ese problema. ¿Cómo? Buscándolo. Buscándole en el problema. Entregar los problemas a Dios, las angustias, los temores, y ahí hay una promesa para nosotros, iglesia. Ahí se cumple lo que estamos hablando. Jesús dijo, he aquí yo estaré con vosotros hasta el fin, y esta promesa se cumple todos los días de nuestra vida. Nosotros no estamos ajenos a eso. Ahora la pregunta es si estamos haciendo la voluntad de Dios. He ahí el detalle. Y he ahí el entendimiento de pocos amén. Es el trabajo de nosotros hacer la voluntad de Dios. Posponer la recompensa para ganar voluntad. Cuando nosotros hacemos ejercicio, los que hacen ejercicio, nosotros tenemos que posponer la recompensa de las hamburguesas para ganar esa fuerza de voluntad y tener un cuerpo sano. Dije los que hacen ejercicio. Estoy trabajando en eso todavía. Pero estoy trabajando, pues. Pero eso es lo mismo que sucede con la voluntad de Dios. Posponer la recompensa de la satisfacción carnal por hacer la voluntad de Dios. Yo voy a dedicarle tiempo a Dios. Yo voy a dedicarle tiempo a mi hogar, a mi familia, porque esa es la voluntad de Dios. Vive. Yo voy a dedicar y hacer mi mejor trabajo, el que tenga laboralmente. Voy a tener la mejor actitud porque esa es la voluntad de Dios.
voy a tener buen ánimo, voy a tener buena actitud, voy a tratar a las personas bien. Ojo, esto no quiere decir que nosotros no tengamos inconvenientes, porque mire, Jesús siendo el paracleto de los discípulos, el Espíritu Santo es el de nosotros. Van a haber días que, bueno, se nos cruzaron los cables, pues. Pero la intención está en el correr rápidamente a la presencia de Dios y reconocer que hemos fallado. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es ser agradecidos. ¿Cuántos son agradecidos? Amén. Si me pueden traer un poquito de agua, por favor. Hace un año, 9 meses, nosotros como iglesia, como ministerio y yo personalmente como familia, yo predico de esto. Anoche casualmente conversaba con una persona acerca de esto. Porque es importante que el preevangelismo, el uso de tu testimonio para presentar a Jesús. Y yo entiendo, como propósito de mi vida, que yo debo llevar consuelo a las personas. Y por eso comento siempre el testimonio, casi en todos los mensajes, porque estoy seguro que muchos de los que están aquí están pasando situaciones difíciles, o tienen algún familiar o algún amigo, o alguien que haya sido, gracias, afligido, o se haya sentido afligido hasta la muerte, y eso es de gran bendición. Permiso. Hace un año, 9 meses, pasamos por algo bien difícil. Algunos que están en la iglesia lo conocen, otros que están llegando nuevos no. Como ministerio incluso. Y fue cuando se nos dio la noticia a todos, y hablo de todos porque todos son mi familia, de que la pastora Sara, fue llamada a la presencia del Señor. Y fue en ese momento, de mucha incertidumbre, fue de muchas preguntas. Personalmente, para mí eso fue un Getsemaní. Getsemaní se traduce como prensa de aceite, donde el Señor probó nuestra fe. Y no solamente puedo recordar, sino aún sigo orando a Dios para que Él nos muestre su voluntad. Y esta es la voluntad de Dios. Que sé que la vida ahora es eterna y lo entendemos como iglesia. Porque todo el que vive y cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Eso es una promesa para usted, para sus seres queridos que han partido a la presencia del Señor, para todo aquel que necesita consuelo. Sepa que si cree en Jesús, su vida es eterna. Y eso es parte del propósito, ¿no? Hemos podido vivir el consuelo personal del Espíritu Santo, así como yo hoy se lo estoy predicando, porque ahora todos los mensajes y todo lo que busco en la vida o en mi vida personalmente es que se ha exaltado el nombre de Jesús y que se ha llevado el consuelo de Dios para esas personas que lo necesitan. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? No solo eso, sino que para el que fue una enseñanza, lo que sucedió, lo que nos ha dejado claro, es que como iglesia, como mandato de Jesús, yo enviaré un consolador, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. ¿Usted cree que Jesús no anhela estar con su iglesia? Bueno, yo creo que sí. ¿Usted cree que Jesús no quiere reunirse con su novia? ¿Usted no cree? Yo vi una imagen ayer que era Jesús y venía subiendo a la iglesia, pero era una novia, ¿no? Con muchas personas. Y viene a buscar a su iglesia, vestida de novia. Jesús no está ajeno a estos dolores. Jesús no está ajeno a estas enseñanzas de consuelo. Y todos, amados, todos necesitamos al Espíritu Santo como nuestro consolador. Para el tránsito de nuestra vida, todos necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Todos necesitamos que el Espíritu Santo nos dé aliento. Todos necesitamos que el Espíritu Santo nos consuele, nos dé ánimo. Y eso es lo que buscamos ahora como iglesia. Consolar a las personas. Debe seguir adelante.
Ve al que está a su lado y diga, debe seguir adelante. ¿Y por qué? Iglesia, es sencillo. Hay una promesa de vida eterna para los hijos de Dios. Y voy a hacer especial énfasis en este mensaje. Hay vida eterna para el que cree en Jesucristo. Amén. Para los que creen en Jesús no moriremos eternamente. Ahora, hay un arte en la cultura japonesa, y seguramente lo han visto, se llama el kintsugi. Disculpen mi pronunciación, pero por ahí va. Y ellos usan un método de reparación que celebra la historia de cada objeto, haciendo énfasis en sus fracturas. Cuando el objeto se cae y se rompe, ellos no lo desechan. Ellos lo toman y lo reconstruyen, y reconstruyen cada parte rota con oro. Y hacen incluso de esa pieza nueva una pieza aún más bella que la original. Cuando yo estoy leyendo sobre esto, el Espíritu Santo hace lo mismo con nosotros. ¿Recuerdan el principio, el pasaje de Ezequiel? Que Jesús iba a quitar ese corazón de piedra, nos iba a dar un corazón de carne. ¿Cuántos vieron la invitación a la prédica? Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Él lo va a reemplazar por completo. No es que vamos a quedar con un poquito de piedra, no es que lo va a quitar. Y dice, yo haré, yo pondré. Y yo creo en esa palabra. Usted tiene que creer en esa palabra. Él repara nuestras heridas. Él toma todos los rotos. Y aunque para nosotros es un desperdicio esa vida que llevamos, mientras nosotros decimos el por qué pasó esto, o mientras nosotros nos encontramos con falta de paz, mientras estamos inundados en problemas, Él ya ha empezado a trabajar. Él ya empezó a trabajar en tu vida. Nada más el hecho de que hayas tomado la acción de venir esta mañana a escuchar la palabra de Dios, ya el Espíritu Santo está trabajando con usted. Solo ese sencillo paso. Y aún no tiene respuestas humanas, porque el humano es así, inmediatista, todo rápido. Pero resulta que Él está trabajando desde adentro, desde adentro. Ya su misericordia está sobre nosotros. Y es esa misericordia la que quizás nos muestra los peores escenarios para nosotros, pero los mejores para encontrarnos con Él. Quizás esa ruptura es lo más difícil que puedes estar atravesando. Quizás esa pérdida, que ya no es pérdida sino ganancia, es lo más difícil que puedes estar atravesando. Quizás ese problema familiar, ese conflicto interno personal, lo más difícil, o el panorama más horrible que puedes estar experimentando, esa tristeza, esa amargura. Quizás ese es el tiempo más complicado o el escenario más horrible que puedes estar viviendo, pero es el mejor escenario para encontrarte con el Señor. Porque es el escenario donde el Señor ha quebrantado tus defensas. Es el escenario donde no te queda más de ser como eres. Y es el escenario donde tú clamas por ayuda. Y es el escenario donde entra el Consolador. Amén. Es el momento cuando tocamos fondo. Es el momento en el que ya Él empezó a reconstruirnos. Es el momento en que nuestra fe, aún más valiosa que el oro, está siendo probada. Y hay un proceso interno de reconstrucción. De pegar cada pieza, y el Espíritu Santo va desde adentro sanando cada herida del pasado, porque esos momentos de angustia, de problemas que nosotros pasamos, nosotros empezamos a revivir el pasado, y es necesario sanar desde nuestra niñez, sanar desde nuestra infancia, sanar esos paradigmas, esos temores que han estado en nuestra alma ahí incrustados. Y se rompió esa vasija, pero ahora el Señor, con muchísimo amor, con ese consuelo del Espíritu Santo, ha empezado a reconstruir. Y nuestra fe es más valioso que el oro, es más precioso que el oro. Solo que es necesario pasar por ella. El Espíritu Santo va sanando
el pasado, el presente y el futuro, llenando cada vacío, haciendo que tengamos una raíz profunda en Él. Y ese corazón de piedra va siendo reemplazado por un corazón de carne. Esa es la obra maravillosa que tiene el Espíritu Santo con todos nosotros ahorita en este momento. Con todo aquel que ha aceptado. Y luego se nos es revelado. Entonces ahora tú no tienes temor de mostrar tus heridas. Porque esa pieza que antes estaba rota y fue reconstruida por el Rey del Universo es mucho más preciosa que esa pieza que se rompió. Ahora eres nada más y nada menos que la joya de la creación. Eres su piedra preciosa. Eres su hijo. Y quien se encargó de ti, no es nada más y nada menos que el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El que está encargado de tu vida es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El que se encarga de tu familia, de tus hijos, de tu trabajo, de tus cosas, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Es el consejero, es el amigo, es el abogado. Esa luz me está matando. Tener al Espíritu Santo como nuestro consolador es tener a Dios mismo habitando en nosotros. Gracias. El Espíritu Santo nos enseña la palabra de Dios y nos conduce a la verdad. Él nos recuerda lo que Jesús nos ha enseñado, de modo que podemos depender de su palabra en los tiempos difíciles. Eso es lo más bonito. Porque ese momento difícil, tú necesitas que alguien te recuerde la palabra de Dios. Y te lo recuerda el Consolador, el Espíritu Santo. Por eso esas noches sin dormir, esas tardes de llanto, esas mañanas de angustia y de incertidumbre, del saber que no sabes qué va a pasar. Quien está allí contigo y quien te abraza y quien te cuida y te protege y quien te da esa palabra que necesitas en ese preciso momento es el Espíritu Santo. Y es increíble porque la palabra dice, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Y Jesús dijo, mi palabra es vida y es espíritu. Ese espíritu es el Espíritu Santo que me acompaña. No engaña a Dios, ese aplauso es para Él. ¿Cuántos creen esto? Y ahí entonces cuando empiezas a dar tus primeros frutos, esas flores empiezan a retoñar, hay un jardín hermosísimo en tu corazón y empezamos a ver el propósito de Dios y el consuelo de Dios, que no nos soltó ni nos soltará ni un día de nuestra vida, ahora que entendemos. Ahora entendemos el propósito, ahora entendemos el por qué, el para qué. Vamos a entender que ese tiempo de llanto es tu ser interior. Y aquí hay una parte del mensaje, la cual yo lo considero lo más bonito dentro de él. Ese llanto que es ocasionado, ese es el medio que usa Dios, las pruebas, ¿no? Pero ese llanto ocasionado en tu ser interior no tiene todo que ver con lo externo. Realmente no tiene nada que ver, todo que ver con lo humano, aunque es el medio que Dios usa. ¿Ok? Porque ese tiempo es el que empieza a entender que llora, tu ser interior llora, es por Él. Por Él. Y yo sé que esto toca digerirlo. Pero bienaventurados los que lloran por Él, porque serán consolados. Así fue que yo recibí esta bienaventuranza de Dios. Que el medio es las circunstancias, ok. Pero realmente mi ser interior está llorando y clamando y anhelándolo a Él.
a Él, no que me solucione el problema. Por eso la mujer dijo, si toco el borde de su manto, seré salva. Dios nos ve desde la eternidad y nos atrae porque somos su creación. Todos los que están aquí sentados, Dios los ha llamado. Y nos toca ese trabajo a nosotros, de estar en Él, de permanecer en Él, de ser esforzados, de ser valientes, para que podamos estar con Él. No por nuestras obras, sino porque iniciar es fácil, difícil es mantenerse y terminar. Entonces, por eso necesitamos el consuelo. Si Dios nos mira desde la eternidad y nos atrae, así como gime su creación, esperando la redención, nuestro cuerpo también gime por estar con Él. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero no tiene todo que ver su circunstancia en la que está pasando. Lo que tiene que realmente que ver con ese llanto es el anhelo que tienes en tu corazón por estar eternamente con Él. Estar eternamente con Él, no es el ahora, no es que te sane el problema que tienes ahorita, es que vayas a la eternidad con Él. Porque es fácil buscar a Dios por lo que da. ¿Y qué pasa después que nos da? ¿Qué pasa si Dios quita? Por eso es necesario aprender, entender que nuestra vida es eterna. Es eterna. El evangelio de salvación, de arrepentimiento, de santidad. De santidad porque necesito una iglesia santa. Esa es la iglesia que viene a buscar el Señor. Porque es fácil que recibimos un milagro de Dios. Pero yo me comprometo a seguir a Dios. Por el milagro que hizo en mi vida. No solamente el milagro de que me sanó, de que me restauró en algo, de que... No. Es el milagro de haberlo conocido. Es el milagro de poder estar con Él todos los días. Es el milagro, el privilegio de haber conocido al Rey de Reyes, al Señor de Señores, el poder anunciarlo, el poder vivir con Él. Ese es el mayor milagro. Y hay que tener celo por la casa de Jehová. Amén, los servidores. Nosotros también gemimos por estar con el Señor. Y tengo una palabra para terminar. Puede estar de pie. Está en Apocalipsis 21. Apocalipsis 21 del verso 1. Yo voy a esperar un tiempo que la busque, el que la pueda buscar. Porque este regalo no es para mí solo. Es un regalo para usted, iglesia. Todo ese tiempo de aflicción, todo ese tiempo de llanto, de amargura y de dolor, hay una promesa en la palabra de Dios de que pasará. Eso se va a acabar. Y dice Apocalipsis 21, ¿cuántos lo tienen? Verso 1, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la ciudad santa y la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él moraba con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto,
ni clamor, ni dolor, porque todas las primeras cosas pasaron. Porque todas las primeras cosas pasaron. Ese es el regalo del Señor para su creación. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Esa buena obra que Dios inició en cada una de nuestras vidas, la va a perfeccionar y la va a terminar en el nombre de Jesús. Iglesia, Dios puede hacer todo nuevo. Él es Dios. Él es Dios. Amén. Si Él lo dijo, yo lo creo. Y si yo lo creo, Él lo hará. Amén. Si hay alguna persona que no conoce a Jesús, yo le invito a hacer una oración con nosotros, con toda la iglesia, porque hemos traído un mensaje de arrepentimiento, de consuelo, de salvación. Y Jesús dijo, he aquí que yo vengo pronto. ¿Cuántos están anhelando la venida del Señor? Debería alegrarse, iglesia. Si hay alguien que no ha aceptado al Señor Jesús, todos somos cristianos. No hay nadie nuevo. Vamos a hacer la oración de fe por si las moscas. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra. Y repite después de mí, Señor Jesús, yo te acepto hoy como mi Señor y Salvador. Espíritu Santo, ven a vivir a mi corazón y muéstrame el propósito que tienes para mi vida. Señor, que cuando tú me llames, yo pueda atender tu voz. Padre, muéstrame el propósito que tienes en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y aún sin luz, vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Amado, Dios los bendiga. Dios los guarde. Celebre la victoria de Jesús, su muerte y resurrección todos los días de su vida. Y predique el Evangelio de salvación. En el nombre de Jesús. Dios los guarde, Dios los bendiga. Un fuerte abrazo, amados del Señor.